¿Qué pasa, aventureros? Estamos otro día más, en particular otro viernes más, para disfrutar de una aventura en el submundo de Reddit. Me encontré una historia de Reddit, la verdad, que está bastante interesante. Tiene alrededor de 9 partes actualmente y sigue en emisión, así que creo que podría ser una muy buena oportunidad para que, escuchemos estas historias que nos mueven cosas y que sabemos que están basados en D&D. Te recuerdo que estamos en vivo todos los viernes para checar estas mismas historias. Si quieres acompañarme conmigo y que aparezca tu nombre o aparezca lo que digas en el chat, todos los viernes estamos haciendo stream en Twitch. Sin más por mencionar, empecemos con esta historia, la cual se llama Pesadillas del Futuro. Voy a intentar darle como un toque acá medio místico. La verdad es de que está bien interesante todo esto. Así que vamos a ello. El capítulo 1 se llama Ember y Rey. El futuro siempre está en movimiento. El futuro siempre está cambiando. El reino olvidado. Más de 20 años en un posible futuro. La Costa de la Espada está inmersa en múltiples batallas importantes, diseñadas no solo para mantener a Orusha distraída, sino también para dividir sus fuerzas. La mayoría de sus vampiros se dirigieron a Plessa cruelmente. Entre ellos, había quienes sobrevivieron a la caída de Cambria, pero el descubrimiento más cruel está a punto de hacerse en el castillo de Orusha. Plessa, futuro presente. Todo el poderío militar de Plessa estaba reunido y a la espera, observando cómo una hueste de vampiros huía hacia ellos y otra hueste de vampiros en tierra marchaba hacia sus líneas del frente. La reina Tiesa, aún joven a sus 10 años y 9, bueno, es una manera interesante de presentar tu edad. O sea, a los 19. Ataviada con la armadura de su madre, que le quedaba sorprendentemente bien y con comodidad, estaba junto a su guardiana, una paladina tiefling que le fue asignada cuando cumplió 5 años hace ya muchos años. Su nombre era Helix, y al igual que los demás consejeros de la reina, tenía libertad para expresar sus inquietudes sobre el plan que se había elaborado. La conversación que Helix había tenido con la reina apenas unas horas antes se repetía en su cabeza. ¡Su gracia! ¿Estás segura de esto? ¿Estás segura de que desafiar abiertamente a Orusha y permitir que sus hordas pongan en pie en Plessa e incluso invadan nuestros cielos es prudente? Preguntó Helix, después de que los hijos adultos con los que la entonces princesa había crecido abandonaran los aposentos de la recién coronada matriarca de Plessa. La reina Tiesa miró a su recién asignada capitana de la guardia, que parecía joven de nuevo, como una niña, asustada, pero ahora una joven que aún lloraba la pérdida de su madre y su padre. No, pero si Plessa no lleva la lucha a Orusha, trayendo aquí a la mayoría de sus fuerzas, después de tantos intentos fallidos de invadir nuestro territorio, nuestro hogar, mi hogar, no estará a salvo en ningún lugar. Hay que detenerla, Helix, por los que perecieron en Cambria, por los amigos que hice y perdí, por mis padres que murieron delante de mí cuando descubrieron a ese agente. Debemos detenerlos. Si eso significa que Plessa caiga, entonces les haremos ganar, respondió Tiesa con una mirada de determinación. Ok, yo sé que a muchos no les gusta la cuestión política, pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ahora allí estaba ella y su reina, de pie, detrás de los soldados de Plessa, observando las hordas que se acercaban desde el cielo y desde tierra. La trampa de la reina Tiesa estaba tendida y Orusha cayó en ella. Después de meses de intentos fallidos de invasión de Plessa, solo podía imaginar la frustración y la rabia que sentía la vampira. Pero Tiesa tenía sus propias sorpresas, una de las cuales era su alianza secreta con Chult y sus protectores Saurafon, para lo cual se habían movilizado 2 grandes ejércitos. Uno venía aquí, el otro a la Costa de la Espada para reforzar a sus aliados allí. Miró hacia lo que quedaba de las fuerzas de Cambria, lideradas por, hasta donde sabía, el único amigo de la familia que quedaba con vida. Ok, hay una traición de por medio. Va, te cacho. Varina seguía aturdida, casi muerta por dentro, sumida en un profundo dolor por la pérdida de su familia, sus hermanos, la mayoría de sus sobrinos y sobrinas por la pérdida de su hogar. Observaba las hordas que se acercaban y sabía que esta podría ser su última batalla.
pero no le importaba. Si moría en Plesa, se reuniría con su familia, y eso, por sí solo, era el mayor regalo que jamás podría desear. ¡Wow! Un poco suicida su majestad. Yo no la seguiría, porque, a ver, es un plan suicida, vamos a ser honestos. Pero bueno, la orden de la reina fue que las fuerzas de Plesa comenzaran sus cánticos, mientras los arqueros y los hechiceros lanzaban flechas y magia destructiva al aire, encontrándose con los vampiros, lo que obligó a algunos a intentar evadirlos, aunque la mayoría descubrió que permanecer en sus posiciones les resultaba ventajoso hasta que dejó de serlo. Entonces, la magia, calor del sol, se desató justo cuando los vampiros alcanzaron a los piqueros de Plesa, devastando espectacularmente sus líneas del frente, lo que también fue la señal para que los druidas de Plesa comenzaran su ataque con los grandes gusanos y dragones rojos. Fue entonces cuando la reina Tiesa dio la orden de cargar y atacar a voluntad, liderándolos ella misma junto con Helix. Ok, no me parece mal, realmente me parece pues que está bien, digo, es una estrategia militar bastante... me gustaría decir, yo no la haría, pero está bien, o sea, al menos lo de utilizar el hechizo de luz solar está de puta madre, creo que ahí lo clavó bien, pero pues bueno, vamos a ver, porque esto fue en el futuro, esto estaba pasando en el futuro. Ahora, el castillo y los territorios de Orusha, futuro y presente. ¿Cómo que futuro y presente? ¿Cómo manejas futuro y presente del mismo? Bueno, está bien. Vamos a ver cómo lo maneja narrativamente hablando. Capaz que pues, nos da una sorpresa. La batalla final se libraba con ferocidad en los territorios y el castillo de Orusha y sus alrededores. Las tres princesas Drow lideraban la batalla en memoria y honor de su madre. Su destreza en combate se convertiría en leyenda si sobrevivían a esta batalla, pero eso dependería del éxito del grupo de amigos que se habían infiltrado en el castillo a través de las catacumbas subterráneas. Un grupo de soldados del inframundo y de la superficie acompañó a Kiora, su hija Ember, Daisa, Krisha y Elafe a las catacumbas, enfrentándose a las hordas de criaturas de pesadilla que allí habitaban, lo que permitió a las 5 compañeras oponer poca resistencia. Fue durante esta travesía cuando hicieron uno de los muchos descubrimientos desgarradores. Aquí metió a los jugadores, Ojo, hay que acordarse de quiénes son. En un momento de seguridad fortuito, Elefit miró dentro de una celda mugrienta. El hedor a putrefacción quedó en el olvido, pues se había acostumbrado a él. ¡Esperen!, exclamó Elefit, acercándose de nuevo a la celda. Los otros 4 regresaron, recuperando la respiración, pero fue Kiora quien reconoció la armadura élfica azul dorada en ruinas. ¡Dios mío!, exclamó en voz baja, tirando con fuerza de la puerta de la celda, que se abrió con un crujido mientras los sonidos de la batalla, no muy lejos de ellos, continuaban. Los restos del sangre de dragón de bronce, Haldir, yacían entre un montón de podredumbre y armadura oxidada. Llevaba años desaparecido, y aquí es donde ha estado todo este tiempo. Por eso se disolvió el consejo de Neverwinter y la invasión de Orusha fue tan fácil, añadió Kiora, con lágrimas corriendo por su rostro mientras posaba suavemente una mano sobre su cráneo y su hombro blindado. El simple contacto pareció dar a sus restos el tan ansiado permiso para desmoronarse. Ember sollozó levemente por su madre, aunque nunca conoció a Haldir. Krisha y Elefin sí lo hicieron brevemente, pero aún así tenían lágrimas en los ojos. Las 5 mujeres se obligaron entonces a continuar con su misión. Wow, muy emotivo. Y no está el puto pícaro cagando el palo haciendo un chiste de muy mal gusto en este momento. Wow, interesante que están tomándose directito todo esto, ¿no? Los 5 terminaron abriéndose paso a la fuerza hacia los niveles principales del castillo, mientras los soldados que los seguían también luchaban, sufriendo bajas. Atravesaron una puerta de madera sucia y destrozada y se encontraron en la gran y suntuosa cámara principal. Allí estaba Orusha, esperando, con un sencillo vestido, sonriendo. Pero fue la compañía de Kiora lo que provocó que ella soltara un sollozo ahogado, al igual que Ember. ¡Shandoreitor!, que la traducción es abuelo, chilló Ember.
Kiora sintió que 9 lágrimas calientes le corrían por la cara al ver a su padre, Fangir, arrodillado junto a Orusha con su armadura de elfo de sangre sucia, la misma que usó para defender la finca cuando los vampiros de Orusha invadieron Cambria. ¿Papá?, sollozó Kiora al descubrir que había sido de su padre cuando la obligó a huir de Cambria. Fangir no era una vampira, sino más bien un cascarón vacío. Parecía una no muerta, pero no se parecía en nada a las criaturas repugnantes que habían abatido tanto fuera como tanto fuera como en las catacumbas para llegar hasta allí. Tenía el corazón destrozado, el dolor y la pena le abrumaban. Krisha contuvo un sollozo, al igual que Daisa, la única otra humana en la habitación, y Elefin, entonces. Unos pasos lentos y arrastrados llamaron su atención al acercarse. La Shara fue la primera en emerger de las sombras, también una cáscara andante. ¡Nana!, graznó Kiora de nuevo. Si bien la Shara era su madrastra en todos los sentidos, Kiora consideraba a la elfa nocturna como una segunda madre tras la muerte de la suya. Luego aparecieron sus abuelos, Ferron y Liandrin. Después llegó Nasia, Belen, para mayor horror de Kiora y sus hermanos, entre ellos Rod. «Hola, Emily», dijo Rain, apareciendo entre las sombras junto a su familia desaliñada, una vampira. Orusha hizo una seña a la hija de Rod para que se acercaran, y la niña, que tenía la misma edad que Ember, 10 años y 4, se acercó a ella, ataviada con una nueva armadura diseñada especialmente para ella. Ember sintió que su ira crecía y supo lo que tenía que hacer. «Mamá, endurece tu corazón y manténlos ocupados», dijo Ember, con los ojos brillantes. Kiora se secó las lágrimas. Sus ojos y su cabello cambiaron de color rápidamente. «¡Voy a matarte! ¡Voy a arruinarte! ¡Sabrás que soy la hija de Bailin!», Kiora gritó. Sus espadas aparecieron en sus manos y cargó mientras Krisha, Elefin y Daisa luchaban y derrotaban a su antigua familia. Ember también luchó, pero también tuvo que concentrarse en lo que estaba tratando de hacer. La propia Orusha soltó una carcajada divertida, mientras algo más salía de las sombras y se abalanzaba sobre Kiora. Solía ser rápido, aunque no lo era, y en esos breves y precisos segundos, Kiora reconoció la armadura púrpura destrozada, mientras se deslizaba sobre sus rodillas blindadas bajo el ser destrozado. Se levantó de un salto y le propinó una poderosa patada en la espalda metálica del Warforged, que no debería haber podido moverlo. Que debería, como mínimo, haber hecho rebotar a Kiora con el pie y la pierna doloridos. Pero en cambio, la fuerza de su patada envió al tambaleante ser de metal y roca destrozado a tropezar y chocar contra un pilar de piedra dentro del gran salón. Le salió buena tirada, le salió muy buena tirada. La Warforged, que una vez fue Yayoi, se giró temblorosamente. Su cuerpo metálico fue reconstruido de forma chapucera, y lo que una vez fue de ella ya no estaba allí. Kiora dejó escapar un suspiro de dolor y cargó contra la Warforged mientras ésta se preparaba para atacar. Kiora juntó sus espadas deteniéndose bruscamente y... Kiora juntó sus espadas deteniéndose bruscamente y destruyó a Yayoi con un poderoso ataque sónico, destrozando el frágil metal y la roca. Sabía que Yayoi era otra de las que la habían obligado a huir de Cambria. Sabía que muchos de sus familiares habían desaparecido o muerto en Cambria, pero por lo que ya había visto, Orusha también había incursionado en la nigromancia. Bueno, o sea, vamos a ello, ¿no? Orusha apareció frente a Kiora a una velocidad vertiginosa, pero Kiora estaba mucho más alerta de lo que la vampira creía. Kiora usó su voz como un ataque sónico. Su furioso grito resonó, destrozando ventanas y espejos en el gran salón y arrojando a Orusha hacia atrás mientras la vampira siseaba de dolor, cubriéndose los oídos con las manos y estrellándose contra el mismo pilar contra el que Yayoi había chocado un momento antes. Básicamente agarró y le hizo un ¡Fusroja! Me encanta que metan cosas de videojuegos de una manera épica. Krisha lloró por cada miembro de su familia que había abatido, pero cuando los vampiros... Krisha, por favor, endurécete tantito. Digo, a lo mejor yo sé que te estoy pidiendo mucho, pero... Llevas toda la puta historia llorando, por favor. Con postura, mija.
Krisha lloró por cada miembro de su familia que había abatido, pero cuando los vampiros comenzaron a unirse, disfrutó vengándolos. Un hombre grande la embistió, pero su propio peso y tamaño la hicieron retroceder un par de pasos mientras la sonrisa arrogante del vampiro se desvanecía. Luego lo envolvió en una explosión de hielo líquido y él lo sintió todo. Sus gritos agudos y agonizantes resonaron mientras su cuerpo se volvía de un azul glacial. Afilados fragmentos de hielo cristalino atravesaron su carne por todas partes. Incluso pudo sentir cómo su sangre coagulada se convertía en escarcha y aguanieve, incluyendo sus dientes y encías, su cerebro, sus músculos. Lo sintió todo. Sus gritos agonizantes se convirtieron en gruñidos guturales y ahogados. Luego se desmoronó. La destreza en combate de Krisha la ayudó a proteger a Ember, al igual que la de Daisa y Elefi. Los ojos de Elefi brillaron con un resplandor dorado mientras convertía a varios vampiros en estatuas. Luego, su brillo se desvaneció al reanudar la lucha. Daisa luchó por su madre, a quien presenció morir ante sus ojos a manos de un orco gigantesco llamado Montaña de Orusha, cuando sus fuerzas llegaron a Cambria. Sin embargo, ese orco fue asesinado segundos después por la propia Yayoi, antes de verse obligada a huir. ¿Qué? ¿Qué? O sea... ¿Qué? Bueno, el cuerpo de Ember resplandecía con la magia que había perfeccionado en secreto durante años. Antes de la caída de Cambria, sabía los peligros de lo que estaba a punto de usar, pero no había otra opción. En ese breve lapso de tiempo, Krisha fue la primera en caer, siendo atacada por otros vampiros, mientras Rain se le abalanzaba. Le cortaba la parte posterior de la pierna al sangre de dragón. Luego procedía a acabar con Elefi y después con Daisa, cuando se abría el portal temporal. ¡Mamá! ¡Lo hice! ¡Yo! Ember se giró para ver la cabeza de su madre en la mano de Orusha, sostenida por el cabello. O sea, básicamente algo así como de... Ember no se dio tiempo para lamentarse y se lanzó al portal. ¡Tras ella!, ladró Orusha a Rain, quien se lanzó al portal que se cerraba rápidamente con un siseo y un gruñido. Ok, Plesa Main, presente. Kiora, Rod y su familia, incluyendo a la reina y sus guardias, quedaron atónitos al ver a esta joven con armadura, que guardaba un asombroso parecido con la propia Kiora. Llamarla justo cuando otra figura atravesó el portal y la chica se apartó rápidamente, manchando su armadura, brazos y piernas con comida y bebida. La nueva persona también era una chica de la misma edad que la otra, pero se parecía a Rod. Tenía el cabello largo, negro como el ébano, con mechones verdes, ojos rojos, violeta intenso y la misma tez dorada anaranjada que Rod. Antes de reanudar la acción, los grupos incluso observaron a la primera chica. La primera chica tenía el pelo largo, rubio, platino, recogido en una sola trenza, ojos amarillos, dorados y tez clara anaranjada, pero era su estructura facial lo que realmente confirmaba su parecido con Kiora. Ambas chicas se miraron fijamente. La segunda dejó ver sus colmillos de vampiro y entonces se abalanzaron la una sobre la otra con un grito feroz de violencia. Los guardianes de Plesa no cargaron a ciegas para entrar en batalla. De hecho, formaron una falange alrededor de su reina y sus invitados mientras observaban. Los únicos que no estaban en la falange eran Yayoi y Andel, quienes estudiaban los movimientos y tácticas de las chicas, sus habilidades de combate, sus gestos, todo. Las dos desconocidas comenzaron con una ráfaga de patadas y puñetazos, bloqueándolos y esquivándolos mutuamente, hasta que la primera chica logró conectar un rodillazo en el estómago de la segunda, quien flotó en el aire, siseando. Entonces, tentáculos mágicos púrpuras brotaron del suelo de la cámara e intentaron atrapar a la chica voladora, pero ella los esquivó y se lanzó hacia la primera. Las dos chicas entrelazaron sus manos, intentando también un ataque sónico mutuo. Cuando la carne de sus manos chocó, la onda expansiva del sonido y la magia obligó a todo su alrededor a agacharse, mientras Yayoi y Andel se mantuvieron firmes. La reina Sanisa se asomó por detrás de Kepnoir, su capitán de la guardia, su esposo y padre de la princesa. Aunque aún era joven, también era madre, y ver a dos niñas pelear con tanta ferocidad le partía el corazón. «Mi amor, debemos detenerlas antes de que se maten», susurró la reina, visiblemente emocionada, mientras... Ok, ya vimos de dónde... o sea, creo que es de familia eso de emocionarse bastante. Mientras abrazaba a su hija que sollozaba,
Kepnoir miró a su reina, luego a su hija y después a las dos niñas Tiefling que luchaban con ferocidad y sintió que debía intentarlo. «¡Protegen a la reina, ustedes tres! ¡Por mi culpa!», ladró Kepnoir señalando a los tres guardias Plesa. Los cuatro Tieflings rompieron la formación momentáneamente y marcharon hacia el centro del salón. Yayoi y Andel lo siguieron. «¿Qué planeas?», preguntó Andel con su espada larga Belmont flotando a su lado. «Tenemos que intentar someterlos, separarlos», respondió Kepnoir. «¿Y qué hay de la capitana vampiro?», preguntó uno de los guardias. Kepnoir ordenó que no la mataran, tendrían que incapacitarla con medios menos letales. «Una estaca en el corazón, una estaca en el corazón y vámonos». Las dos jóvenes comenzaron a mostrar comportamientos propios de hermanas o de familia durante su pelea. Se sujetaban del cabello mientras sus manos libres permanecían entrelazadas, gruñendo y emanando magia a medida que su cabello y ojos cambiaban de color rápidamente. Ok, entiendo que es una cuestión táctica, pero ¿por qué siempre se agarran de las greñas? No lo entiendo. ¿Por qué? O sea, es llegar y... ¿sabes? O sea... No estoy criticando sus métodos, pero estoy criticando sus métodos, ¿sabes? «¡Suéltala y pelea!», gruñó la primera chica. La segunda respondió de la misma manera, ambas volviéndose cada vez más infantiles en su pelea, como si estuvieran peleando por un juguete, que era lo que solían hacer en su línea temporal cuando eran niñas. La primera chica entonces levantó la frente, sorprendiendo a la otra, y le dio un cabezazo doloroso a la segunda chica, lo que hizo que la niña vampiro gritara y la soltara, solo para que la primera la agarrara por la parte delantera de su armadura y la lanzara por encima de su cabeza contra un muro de piedra con un buen sonido sordo. La primera chica cargó solo para emitir un doloroso ¡uf! En esa parte me lo imagino como el ¡uf! Del Roblox. ¡Uf! Cuando la segunda chica se levantó de un salto y voló hacia ella, usando una lanza humanoide y estrellándola también contra un muro. La única diferencia era que la segunda chica era una vampira. Su fuerza estaba aumentada solo por eso, y se mantuvo de pie sobre la primera chica, jadeante y visiblemente herida. «¡Basta!», gritó Rod de repente, con un tono maternal que no sabía que tenía, pues no era madre. La segunda niña se giró y toda hostilidad, toda pelea, toda forma de violencia se desvaneció en el instante en que vio a Rod. De repente, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro y su barbilla tembló. Esto sorprendió a Rod, ya que por fin estaba mirando a esa niña con atención e incluso tenía que admitirlo. Se parecía mucho a ella, pero fue lo que dijo a continuación lo que conmocionó profundamente. «¿Minda? ¿Mamá?», chilló la segunda niña, tambaleándose hacia Rod, mientras sus colmillos volvían a su tamaño normal. Rod sintió una punzada de tristeza por la niña, pues ella misma solía decirle eso a su madre, aunque ella y su hermana simplemente la llamaban mamá cuando eran pequeñas e incluso de jóvenes adultas. Cuando recuperaron a su madre brevemente, Rod no pudo evitarlo. Cuanto más se acercaba a la niña, más fuerte se desarrollaba en su interior un vínculo y un amor desconocidos, como si la conociera. La abrazó con fuerza, se arrodilló y la estrechó contra sus brazos mientras la niña sollozaba y lloraba desconsoladamente. ¿Otra vez qué? A lo mejor y está pasando todo como muy caóticamente porque no le estoy agarrando el ritmo. O sea, ¿what? Esto me pasa por buscar una historia en Reddit y normalmente quieren... No sé por qué todo el mundo quiere meter viajes en el tiempo. A mí me causan mucho conflicto porque... pues es raro, ¿sabes? Bueno, continuamos. La primera niña se incorporó, curándose rápidamente y sonrió hasta que vio a Kiora y recordó lo último que había visto antes de cruzar el portal, Orusha sujetando la cabeza de su madre por el cabello. Pero allí estaba, muy viva y más joven. «¡Da, mamá!», gritó la primera niña, y corrió hacia Kiora, abrazándola y sollozando también. La lucha había terminado, el portal se había cerrado y aún con cautela los guardias retrocedieron por orden de la reina, quien los observaba y sostenía a su bebé tranquilizándola. El resto de la familia, Kiora y Rod, observaba con una mezcla de emociones, desde la conmoción hasta la tristeza, mientras las dos niñas sollozaban y Kiora y Rod sostenían a sus futuras hijas. ¿Qué?
afuera del Palacio Real de Plesa. La gente de Urusha notó que el cielo se oscurecía hasta adquirir un extraño tono rojizo. La realidad estaba siendo dañada y ella desconocía el motivo. Rayos mágicos iluminaban el firmamento, atrayendo la atención de muchos, desde héroes y villanos legendarios hasta gente común. El castillo de Urusha. Urusha salió al balcón de sus aposentos para contemplar el cielo oscurecido y supo que algo estaba sucediendo. Y fuera lo que fuese, tenía que acelerar aún más sus planes. Ok, entonces, Urusha es mala. Va, te lo cacho. Palacio de Plesa. ¿Cómo te llamas?, preguntó Rod en voz baja, inclinando suavemente el rostro de la niña que lloraba hacia ella y secándole las lágrimas. Me llamo Rain. Soy tu hija del futuro, admitió Rain, esforzándose por resistir el control de Urusha, aunque podía sentirlo igual de fuerte aquí, en la línea temporal de su madre. Kiora también preguntó el nombre de la primera niña, secándose. Soy Ember, también del futuro, y tu hija, respondió Ember, y escondió su rostro en el cuello de Kiora, temblando, tratando de calmarse. Kiora y Rod se miraron el uno al otro, conmocionados, y luego a su padre Fangir, y la Shara, y a todos los demás. Continuará. Ok, gente. Ok. No quiero que se note que soy nuevo en esto, pero no entendí un carajo. O sea, no entendí un carajo. A lo mejor y no me lo estoy pudiendo imaginar bien porque me conflictúa bastante el que no me gusten los viajes en el tiempo. Fuck, es que no estoy entendiendo. O sea, se ve interesante, es interesante, pero yo dejaré la votación o en tus manos el futuro de si queremos saber más de Kiora y Rod y de todas estas cosas, porque de verdad que no estoy entendiendo ni madres. O sea, es que no entiendo, man. Siento que soy estúpido y tengo calor. Pero bueno, espero que te haya gustado esta historia, espero que te haya gustado mi narración y que estamos en vivo todos los viernes para leer estas historias tan interesantes que podemos ver en Reddit. También te recuerdo que puedes ver cualquier otro de los videos que te estará apareciendo por aquí. También recuerda, puedes suscribirte, comentar, compartir, darle like, ya sabes, esas cosas bonitas, preciosas, que hacen que se me pare inmediatamente el corazón. Con tu ayuda, pues podemos llegar a muchísima más gente o pues divertirnos un poquito más. Que tengas una excelente tarde, noche, día. Si estás comiendo, que aproveches. Y si estás en el baño, pues esperemos que todo salga bien. Mi nombre es Inosh nuevamente y hasta luego.